Miss Trujillo, Miss Venezuela 2004 es Miss Puerto. Mónica Spear. En medio de la autopista Puerto Cabello, Valencia, dentro de un Toyota Corolla destrozado, una niña de 5 años despertó con una bala incrustada en la pierna. Llamó con inocencia a sus padres y pensó que solo estaban dormidos, mientras en los asientos delanteros, Mónica Spear y Thomas Henry Berry ya no tenían ninguna posibilidad de volver. Una escena tan cruel que una niña ni siquiera podía comprender todavía el significado de la pérdida. Apenas unos minutos antes, seguían siendo una pequeña familia aferrada a la esperanza de escapar de aquel tramo oscuro. Unos minutos después, todo quedó desgarrado por un ataque escalofriante. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche? ¿Y por qué un viaje de reconciliación terminó convertido en una tragedia que sacudió a toda Venezuela? Aquella fue solo una parada muy breve en medio de la noche, pero terminó siendo el instante que partió en dos el destino de toda una familia. En la autopista Puerto Cabello, Valencia, el Toyota Corolla gris sufrió de repente una avería cuando uno de los neumáticos explotó, obligando a Mónica Spear, Thomas Henry Berry y a su pequeña hija Maya a detenerse en la orilla, en medio de una oscuridad espesa. En una carretera desierta, entre la noche y aquel silencio sofocante, bastaban solo unos minutos detenidos para convertir a una familia en objetivo de quienes viven de la violencia y de aprovechar la oportunidad. Pero ellos ya no tenían otra opción. Seguir conduciendo en esas condiciones era igual de peligroso. Mónica llamó de inmediato al número de asistencia. Al otro lado de la línea, la respuesta no trajo tranquilidad, sino que hizo que el ambiente dentro del auto se volviera aún más pesado. Entonces, justo cuando la desesperación empezaba a apretarlos, desde el carril contrario apareció de pronto una grúa, como si trajera consigo el último rayo de esperanza. Mónica bajó apresuradamente del auto e hizo señas pidiendo ayuda. Los rescatistas se detuvieron y los auxiliaron rápidamente, pero también les advirtieron que aquel lugar era demasiado peligroso y que debían irse de inmediato antes de que ocurriera algo. La pequeña familia se refugió enseguida dentro del vehículo, esperando que el Corolla fuera subido a la plataforma de la grúa. Pero precisamente en ese instante en que parecía que estaban a punto de escapar del peligro, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Desde la oscuridad, unos 6 hombres armados aparecieron de repente y se plantaron frente a ellos. En solo unos segundos, la esperanza desapareció, cediendo su lugar a un miedo denso, sin posibilidad de retroceder. Apenas aparecieron, el grupo armado sometió de inmediato a toda la familia, amenazándolos con dispararles y obligándolos a entregar todas sus pertenencias. En la oscuridad espesa de la autopista, todo ocurrió demasiado rápido, tan rápido que nadie alcanzó a comprender con exactitud qué era lo que se estaba saliendo de control. Y entonces, de repente, una ráfaga de disparos desgarró la noche. El estruendo de las balas resonó sin pausa, como golpeando directamente la carrocería del vehículo, el vacío alrededor y el destino de las personas atrapadas en su interior. Cuando aquel sonido aterrador por fin cesó, los atacantes huyeron de inmediato, dejando atrás una escena escalofriante. Fue entonces cuando la tragedia se reveló por completo. Mónica y Thomas ya no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. En el asiento trasero, Maya, la pequeña que hasta ese momento había estado dormida, recibió un disparo en la pierna derecha. El impacto llegó con tanta rapidez, con una crueldad tan brutal, que una familia que apenas unos minutos antes seguía reunida dentro del auto, quedó destrozada sin posibilidad de reparación. Los equipos de emergencia llegaron al lugar tras la llamada de auxilio y trasladaron a las víctimas al hospital más cercano. Pero para Mónica y Thomas, todo esfuerzo ya era demasiado tarde. Y fue también a partir de ese instante cuando la noticia comenzó a propagarse. El dolor ya no se quedó solo en aquella carretera durante la noche, sino que estalló en miles de hogares venezolanos, donde la gente, atónita, comprendió que acababan de perder a un rostro que todo el país había querido profundamente. La mañana del 7 de enero de 2014,
Los noticieros fueron confirmándolo uno tras otro. La famosa actriz Mónica Spear y Thomas Henry Berry habían muerto tras ser atacados en la autopista Puerto Cabello, Valencia. La única sobreviviente fue Maya, su hija de apenas 5 años, la niña que tuvo que presenciar cómo le arrebataban a sus padres desde el asiento trasero. En solo unas horas, ese dolor rebasó los límites de un caso criminal común. El pueblo venezolano no solo lamentó la pérdida de un rostro famoso. En esa muerte vieron el rostro desnudo de un país que estaba siendo erosionado día tras día por la violencia, donde la seguridad podía desaparecer después de apenas un tramo oscuro del camino. La gente lloró a una estrella llena de sueños y de amor, antes de que su vida fuera truncada de la forma más dolorosa posible. Mónica llegó a este mundo en 1984, en el seno de la familia Spear, como una de los 5 hijos de Rafael Spear e Ingeborg Mutz. Pero si hubiera que elegir un lugar para decir que su corazón realmente pertenecía a él, ese lugar siempre sería Venezuela. Su infancia transcurrió entre los recuerdos más cálidos, en la tierra que amó con un sentimiento casi instintivo. Incluso cuando a los 16 años se mudó con su familia a Orlando, Florida, para comenzar una vida distinta, Mónica nunca se alejó de verdad de su patria. Llevó a Venezuela consigo en la memoria, en su manera de pensar, en sus afectos, como si fuera una parte inseparable de quien era. Desde pequeña, Mónica ya era una joven destacada no solo por su apariencia, sino también por una sensibilidad poco común. Se conmovía fácilmente ante la tristeza ajena, prestaba atención a esas pequeñas cosas que muchos suelen pasar por alto. Eso no era solo un rasgo con el que había nacido, sino algo que también fue cultivado dentro de una familia que valoraba el respeto y la bondad. Por eso, al crecer, no miró la vida como una línea recta que debía seguir correctamente, sino como un lugar donde cada persona tenía una historia propia que merecía ser escuchada. Hubo un momento en que Mónica intentó seguir el camino seguro de su familia al inscribirse en la carrera de ingeniería, pero la sensación de no encajar llegó demasiado pronto. Comprendió que podía estudiar, que podía esforzarse, pero que nunca llegaría a vivir de verdad dentro de esa elección. Al final, escuchó a su intuición, buscó a su padre y le confesó aquello que ya no podía negar. Lo que realmente quería no eran fórmulas rígidas, sino el escenario, la actuación, vivir dentro de otras vidas para expresar todo aquello que sentía. El arte era el verdadero lugar donde Mónica sentía que estaba realmente viva. Rafael entendió eso, así que no obligó a su hija a regresar al camino seguro que la familia había imaginado para ella. En lugar de eso, apoyó su decisión y la animó a estudiar arte dramático en la Universidad de Central Florida. Para Mónica, aquello no era solo una elección profesional, era la manera de acercarse más a su verdadero ser, al espacio donde podía usar sus emociones, su mirada y su voz para tocar a los demás a su propia manera. Pero para convertir un sueño en una carrera, el talento por sí solo no bastaba. Mónica comprendía que necesitaba una puerta lo bastante grande para entrar al mundo del entretenimiento. Y en la Venezuela de aquel momento, los certámenes de belleza eran una de las vías más rápidas hacia los reflectores, la fama y las oportunidades. Ya había aparecido ante las cámaras en algunos papeles pequeños, pero eso todavía no bastaba para mostrar todo lo que era capaz de hacer. Fue entonces cuando conoció a Osmel Sousa, el hombre poderoso del mundo de la belleza en Venezuela. Él vio en Mónica no solo una apariencia destacada, sino también una presencia muy difícil de confundir. Después de muchos intentos de convencerla, Mónica aceptó entrar en Miss Venezuela 2004. Y entonces, a los 19 años, no solo ganó, sino que de inmediato se convirtió en un nombre conocido en todo el país. Un año después, siguió representando a Venezuela en Miss Universo en Tailandia. No llegó a tocar la corona final, pero fue suficiente para que el mundo entero viera un nuevo rostro que comenzaba a salir del marco de una reina de belleza convencional. Fue en ese momento cuando la puerta de la fama se abrió de verdad, y la vida de Mónica comenzó a girar hacia un rumbo mucho más grande. Después del certamen de Miss Universo, Mónica ya no era solo un rostro hermoso para ser admirado desde lejos.
El público empezó a sentir curiosidad por la persona que existía detrás de aquel brillo, y en 2006 dio otro paso importante al aparecer por primera vez en la pantalla chica con un papel en El desprecio. Aún no era un gran papel, ni tampoco la cumbre de su carrera, pero fue suficiente para que el nombre de Mónica Spear comenzara a mencionarse como el de un rostro que podía llegar mucho más lejos que el simple título de reina de belleza. Y fue también en esa misma etapa cuando su vida tomó otro rumbo, más silencioso, pero más profundo. En uno de sus regresos a Venezuela, Mónica conoció a Thomas Henry Berry, un empresario turístico de origen británico que había estado ligado a ese país desde pequeño. Thomas no era el tipo de persona que solo pasa por un lugar y luego se va. Para él, Venezuela era un sitio para vivir, para amar, para sentirlo como su verdadera patria. Aunque alguna vez se había alejado por la inseguridad, regresó, abrió su propia empresa y reconstruyó su vida precisamente en esa tierra. Tal vez por eso Mónica y Thomas se encontraron tan rápido. Entre ellos no existía solo la emoción de dos jóvenes que se atraían, sino también un lazo más sólido. Ambos amaban a Venezuela. Ambos estaban fascinados por la sensación de libertad de los viajes. Ambos se sentían atraídos por la naturaleza y por todo lo vibrante de la vida. Ese sentimiento llegó rápido, pero no fue superficial. Era como si ambos ya llevaran dentro una parte de esa afinidad, esperando únicamente el momento exacto para reconocerse en el otro. Mientras su amor por Thomas crecía, la carrera de Mónica también entraba en una etapa de auge evidente. En 2007, obtuvo el papel protagónico en Mi prima Ciela, la producción que hizo que su imagen superara con creces el marco de una ex reina de belleza y conectara de verdad con el público masivo. Desde entonces, Mónica dejó de ser solo un rostro hermoso en la televisión para convertirse en una actriz querida y reconocida por el público. Al mismo tiempo, su vida personal también se abría a un nuevo capítulo. Después de casarse con Thomas, Mónica quedó embarazada y en 2008 dio a luz a su primera hija, Maya. Para ella, esa fue una felicidad muy distinta a la de los reflectores, lo bastante grande como para hacerla bajar el ritmo, dejar temporalmente el trabajo a un lado y dedicar todo su tiempo a su hija. Pero Mónica nunca renunció a su pasión por la actuación. Cuando regresó, asumió uno de los papeles más memorables de su carrera, Micaela Gómez en La mujer perfecta. Ese personaje no solo le valió elogios dentro del medio, sino que también hizo que el público descubriera en Mónica otra profundidad, una faceta más madura y más fuerte. Poco a poco, se convirtió en un orgullo no solo para los espectadores, sino también para las organizaciones que luchaban por los derechos de las personas con síndrome de Asperger. A una edad todavía muy joven, Mónica casi había alcanzado muchas de las cosas con las que alguna vez soñó: fama, amor, familia, una hija pequeña y un camino profesional cada vez más amplio. Pero, como ocurre en muchos matrimonios que parecen hermosos desde afuera, las grietas empezaron a aparecer. Después de firmar un contrato de exclusividad con Telemundo y entrar en una nueva dinámica profesional, la distancia entre ella y Thomas se hizo cada vez más evidente. Los desacuerdos, los momentos en que ya no lograban entenderse, fueron desgastando poco a poco su relación. En 2012, ambos decidieron divorciarse, sin escándalos, sin dramatismos, pero aún así fue una ruptura dolorosa, como si mientras todo en el exterior parecía abrirse cada vez más, en la vida íntima de Mónica, algo empezara silenciosamente a cerrarse. Aunque el matrimonio terminó en divorcio, Mónica y Thomas decidieron conservar entre ellos una relación lo bastante respetuosa y mesurada, porque Maya todavía era demasiado pequeña para crecer en medio de una ruptura amarga. Después de eso, cada uno siguió avanzando por su propio camino. Mónica no dejó de seguir adelante en su carrera, y Thomas también intentó reorganizar su vida después de la separación. Pero para Mónica aún quedaba un vacío sin llenar. Ya tenía fama, tenía público, tenía papeles que hacían que la gente la recordara, pero el cine seguía siendo la puerta que todavía no había cruzado de verdad. A finales de 2013, después de terminar Pasión Prohibida, todo parecía abrirse al mismo tiempo ante sus ojos. Fue también entonces cuando el vínculo entre Mónica y Thomas, que parecía roto,
volvió a acercarlos una vez más. Tras 1 año y medio separados, decidieron reconciliarse, no mediante grandes promesas, sino a través de una decisión muy sencilla: llevar juntos a su hija de regreso a Venezuela, el lugar que había sido la parte más hermosa de los recuerdos de ambos. Ese viaje no era solo para celebrar que la familia volvía a unirse, sino también porque Mónica acababa de recibir una invitación para participar en un cortometraje, la primera oportunidad de tocar el cine con sus propias manos. Ese sueño que seguía acompañándola desde sus primeros pasos en la profesión. Hicieron las maletas y emprendieron el viaje con el ánimo de quienes creen que están a punto de entrar en un nuevo capítulo. Mónica quería visitar a su abuela en Maracaibo, reencontrarse con los paisajes, los sabores y la calidez de su tierra. Aunque Venezuela en aquel momento estaba hundida en la inseguridad, aunque ella misma ya había sido víctima de robos en varias ocasiones, Mónica seguía queriendo recorrer esas carreteras por su cuenta, acompañada solo por su esposo, su hija y ese cielo familiar que siempre había sentido suyo. La noche del 6 de enero de 2014, el Toyota Corolla gris con los 3 a bordo avanzó por la autopista Puerto Cabello-Valencia. En aquel camino oscuro, ninguno de ellos sabía que ese viaje cargado de esperanza avanzaba lentamente hacia un instante fatal. En los días siguientes, las calles de Venezuela se llenaron de gente. No salieron únicamente para llorar a Mónica Spear, sino para desahogar una indignación que llevaba demasiado tiempo acumulándose frente a la inseguridad que iba devorando su vida cotidiana. Los gritos exigiendo justicia resonaban entre la multitud, pero detrás de ellos había una exigencia aún mayor: poner fin a esa sensación de impotencia que la población había aprendido a soportar durante años. Ante esa presión, Nicolás Maduro se vio obligado a pronunciarse y prometió que los responsables de este crimen serían identificados y castigados conforme a la ley. La investigación se puso en marcha casi de inmediato. Al principio, las fuerzas de seguridad ampliaron las revisiones, interrogaron a numerosos sospechosos y luego fueron estrechando el cerco sobre el grupo presuntamente implicado de manera directa, cuando algunas pertenencias de las víctimas fueron encontradas durante varios operativos. A partir de ahí, el perfil de la banda comenzó a definirse con mayor claridad. Se especializaban en cazar a los conductores en las autopistas, utilizando piedras u objetos punzantes que llamaban Miguelitos, los cuales se esparcían sobre la vía para dañar los vehículos. Obligar a las víctimas a detenerse en lugares desiertos y convertirlas en blancos fáciles de someter. Lo que hizo el caso aún más doloroso fue que todo indicaba que no se trató de un ataque improvisado. Apenas unos minutos antes, se cree que este mismo grupo había intentado atacar a otras personas, pero ellas lograron escapar. Con Mónica y Tomás, en cambio, todo tomó un rumbo ya sin salvación. Y luego, cuando comenzaron a producirse las detenciones, también empezó a aparecer otra capa de controversia. Según lo que después investigó la prensa, los expedientes policiales no coincidían por completo con las declaraciones de los sospechosos. Eso significa que, después de todos los disparos, de la ola de indignación y de la persecución de los responsables, la gran pregunta seguía allí. Aquella noche, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? 1 año después del crimen, cuando el eco del dolor todavía no había terminado de apagarse, la historia volvió a girar de manera inesperada. En el marco de la investigación privada realizada por los periodistas Davis Ramírez Miranda y María Isoliet Iglesias para el libro Capítulo Final, El homicidio de Mónica Spear, uno de los hombres que participó directamente en el ataque, reapareció ante las cámaras. Era Gerardo Contreras, apodado El Gato. No bajó la cabeza, no mostró remordimiento y tampoco intentó ocultar su papel en lo ocurrido. Al contrario, con una frialdad difícil de creer, admitió que él mismo había sido quien apretó el gatillo. Pero lo que sacudió a la opinión pública no fue solo esa confesión, sino la versión que dio después. Según El Gato, al principio el grupo solo pensaba robar las pertenencias y no tenía la intención de disparar. Afirmó que todo se salió de control cuando uno de los hombres de la grúa sacó un arma, lo que desató un tiroteo caótico. Si ese testimonio fuera cierto, entonces todo lo ocurrido aquella noche
no sería tan simple como lo que el público había conocido hasta entonces, porque en el expediente policial la historia era distinta. Se sostuvo que Mónica y Thomas habrían opuesto resistencia y que eso fue lo que llevó a los asaltantes a asesinarlos. Esa contradicción hizo que el caso dejara de ser solo una tragedia dolorosa para convertirse en un expediente lleno de zonas oscuras, porque, sin importar cuál versión se tome en cuenta, el desenlace siguió siendo igual de cruel. Mónica recibió varios disparos, y Thomas cayó abatido en una postura que parecía mostrar que había intentado inclinarse hacia el asiento trasero para proteger a Maya. Ese detalle hace que el dolor de este caso resulte todavía más insoportable. En medio de la lluvia de balas, el último instinto de un padre seguía siendo proteger a su hija. Dentro del coche aquella noche, Maya era solo una niña demasiado pequeña para comprender lo que significaba la pérdida. Recibió un disparo en la pierna derecha mientras dormía. Cuando despertó, lo primero que percibió no fue la muerte, sino el silencio. Llamó a sus padres, nadie respondió, y con inocencia pensó que solo estaban dormidos. Unos minutos después, Maya fue trasladada al hospital. La niña sobrevivió, pero aquel instante bastó para convertirse en una marca que la acompañaría durante el resto de su vida. Hoy en día, Maya crece bajo el cuidado de sus abuelos maternos en Estados Unidos. Pero, al igual que Mónica y Thomas, en ella sigue existiendo un vínculo muy profundo con Venezuela. No se trata solo del lugar que sus padres amaron, sino también de una parte de la memoria que no puede separarse de su infancia. Desde la distancia, Maya sigue resguardando sus raíces, sigue llevando consigo la imagen de aquellos viajes, de la naturaleza y de la etapa de vida que sus padres compartieron antes de que todo les fuera arrebatado en un tramo oscuro de carretera. Por eso, la muerte de Mónica Spear no fue solo el final de una actriz famosa, fue el símbolo doloroso de una época en la que la inseguridad se había infiltrado en cada familia, en cada viaje y en cada sueño cotidiano de la gente. Cuando un país permite que el miedo se vuelva algo habitual, los inocentes son siempre quienes pagan primero. Y quizá lo que hace que este caso siga doliendo hasta hoy sea precisamente eso, que una mujer que amó tanto a su patria acabó dejando este mundo en la misma tierra que nunca dejó de considerar su hogar.